Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Omar Ortiz. Bienvenidos a mi estudio. El día de hoy los quiero invitar para que me acompañen en el proceso de pintura de esta pieza. Vamos a trabajar en esta zona en particular, que es el cuello y parte del pecho. Todo el resto de la pintura está seca. Es una pieza en la que he estado trabajando cerca de 15 o 20 días. Algunas zonas ya están terminadas, por ejemplo el vestido ya está terminado y estoy trabajando en la tercera capa de los tonos de la piel. Las manos y parte de los brazos ya llevan 3 capas de pintura y yo pienso que solamente me falta una capa más donde voy a hacer los ajustes finales de los tonos, la textura y ciertos detalles que faltan. La parte que voy a pintar el día de hoy va a ser esta zona de aquí y esto solo lleva 2 capas de pintura, entonces voy a trabajar en la tercera capa de pintura. Voy a iniciar preparando mi paleta. Esto se quedó así del día de ayer y hay colores que están frescos y algunos otros están ya secos, entonces voy a probar con la punta de la espátula qué colores están en buenas condiciones y qué colores necesito reemplazar. Parece que todos están bien. Les comento, este es el tono 1 del set de tonos piel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es un color adicional que puse, no está incluido en el set de tonos piel, es una sombra verdosa. Este es el tono 9, el tono 10 y luego tenemos un negro. Aquí tengo un tono de tinta carne de la marca Georgian. Es este color. Después tengo este, es un azul real claro de Maimeri, la marca Maimeri. Tengo un azul real de la marca Rembrandt. Tengo un azul cerúleo de Winton. Y tengo un azul ultramar de Rembrandt. 4 tonos de azul para complementar mis tonos de la piel. Tengo un verde cromo de Winton. Tengo un rosa intenso que se llama rosa brillante de Michael Harding. Tengo un amarillo de Nápoles de Pebeo. Tengo violeta de cobalto de Winton y voy a agregar un magenta de Old Holland. Creo que esos son los tonos que voy a necesitar de momento. No, me falta. Vamos a poner un poco de Flesh Ochre, tinta ocre de Old Holland. Y ya sé qué otro color voy a agregar. Vamos a poner un carmesí de Old Holland. Como pueden observar, tengo los colores por gamas. Aquí tengo los azules, verdes. En los verdes tengo un verde medio y me falta un verde oscuro. Para el verde oscuro voy a elegir el verde vejiga de Winton. Y me parece que ya estoy listo. Ahora, en este frasquito
tengo mi medio, que es Licking, es el medio secativo de Winsor & Newton con el que prefiero trabajar, y lo voy a mezclar un poco. Voy a poner 2 porciones, una porción para trabajar con los colores claros y medios y otra porción para trabajar con los medios y los oscuros. De esa manera no contamino el Licking. En este frasquito que está aquí tengo aguarrás, por si quiero diluir el óleo. Tengo mis paletas con las que voy a trabajar, un paño, una toalla para limpiar y los pinceles. Vamos a ver con qué pinceles voy a trabajar. En este caso voy a elegir un par de mopas para suavizar. Los voy a tener aquí. Un pincel de abanico de pelo de Marta y una mopa de pelo natural. Luego, para pintar voy a elegir algunos pinceles de pelo natural de preferencia. Aquí tengo otra mopa un poco más pequeña. Esta es de la marca Rosemary, es de pelo de pony con pelo de Marta. Un par de pinceles de lengua de gato de pelo sintético y estos de pelo de Marta. Y aquí hay otros pinceles redondos, finos, para detalles o contornos. ¿Qué más necesito? Una toalla para estar limpiando en caso necesario. Manos a la obra. Vamos a empezar a pintar y ustedes me acompañan en el proceso. Aquí tengo mi iPad, es una iPad Pro. Un iPad de pantalla grande, la tengo ya lista, está montada sobre un brazo, sobre un montaje que me permite tener la imagen siempre cerca de donde voy a pintar y eso lo hace muy cómodo. Bien, ya tengo mis colores. Aquí están mi primera elección de pinceles. Tengo espátula, ya puse Licking. Vamos a comenzar a pintar con los tonos oscuros, como siempre lo hago. A ver. Voy a comenzar con un pincel pequeño para ir trabajando en las orillas. Este es un pincel de lengua de gato, pelo sintético número 2. Tomo un poco de Licking, voy a mezclar un poco de negro con un poco del tono 10. Bien, me voy a ir a la zona más oscura donde se junta el cabello con el cuello y voy a pintar una mancha. Por lo que alcanzo a percibir, esta línea no debe de ir tan perfilada, no debe de ser tan contrastada. Hasta cierto punto en la imagen parece que se pierde, no se sabe hasta dónde llega el cabello y hasta dónde comienza el cuello. Entonces la voy a pintar así, pero después la voy a esfumar, la voy a suavizar. Ahorita no me voy a preocupar por pintar el cabello, entonces solo voy a desenfocar un poco esta mancha oscura y luego desvanecemos un poco la línea hacia el cuello. Con el mismo pincel, como ya casi no tengo óleo, me es más sencillo perder esta línea. Perfecto, hasta ahí. Ahora voy a pasar a tomar un poco de tono 10
sin mezclarlo con negro. Un poco de líquido. En ocasiones cuando estoy pintando, sobre todo en bastidores grandes, con cada presión, cada pincelada que le das, la tela tiende a moverse. Entonces tengo la costumbre de con mi mano izquierda sostener la tela para evitar vibraciones y con la mano derecha estar pintando. Eso es cuando quiero evitar que la tela me esté temblando, que se esté moviendo. Ok, voy a limpiar mi pincel. Tomo un poco de líquido y ahora voy a tomar una pizca de tono 8. Creo que aquí, para no estar repitiendo los colores, tal vez es una buena práctica ponerles número, así puedo trabajar un poco más fluido. Así ya está numerada la paleta, están marcados los 10 tonos de la piel y no tengo que estarlo mencionando cada que agarre un color. Solo ustedes van a tener que ser un poco observadores para que vean cuál color fue el que tomé. Y voy a trabajar en la sombra entre los dos senos. Ahorita estoy tratando de concentrarme en las áreas oscuras solamente. Mi pincelada va de izquierda a derecha y no levanto el pincel, estoy como raspando con pincelada corta. Es muy importante el trabajo del pincel. Todo depende de la posición en la que lo tomes, el ángulo, la cantidad de pintura, la firmeza de las cerdas, lo largo de las cerdas, si es pelo sintético, si es pelo natural. Son muchos factores los que influyen en la forma en cómo vas trabajando el pincel. Con el tiempo vas tomando práctica y realmente haces las pinceladas como por inercia, ya no lo razonas tanto, es un poco como por instinto. Voy a trabajar en la sombra de aquí. Ahorita mi preocupación principal es cubrir toda el área con una capa de óleo fresco, es decir, no me voy a preocupar tanto por el detalle. Es mi tercer capa, no es la capa final, entonces todavía sigo, digamos, pensando como a manera de mancha. Quiero seguir ajustando los colores porque esto está muy claro todavía, está muy hacia el amarillo de Nápoles. Hay muchos tonos, muchos valores que le faltan, entonces esta capa es como una capa de ajuste todavía. Bien, voy a cambiar el pincel por uno más grande. Tomo un poco de líquido, me voy al tono 8 con un poco de esta sombra verdosa. Agrego un poco de 9 a esta mezcla. Aquí en esta esquina veo que es más oscuro, entonces voy a tomar un poco del tono 10. Y voy a dar una pincelada corta y la levanto. Pincelada corta y la levanto. Esto es para que el pincel deposite la pintura en el lienzo, que
porque de otra manera estaría como raspando y trayéndome lo que está abajo. Entonces doy una pincelada y suelto, pincelada y suelto, ¿sí? Hago ese movimiento rápido, como toques pequeños. Bien, hasta aquí. Regreso al otro pincel más pequeño y voy a hacer una mezcla de una sombra más clara. Sería ilógico que me siga por este perfil de la sombra que proyecta el vestido sobre la piel con la misma intensidad de oscuro desde arriba hacia abajo. Eso se vería plano, se vería falso. Entonces tengo que ir manejando una especie de degradado. La parte más oscura arriba, tono medio aquí y acá más claro. Y lo hago con muy poca presión en el pincel, tratando de desenfocar esta línea un poco, no la quiero tan marcada. Y si me llegase a quedar marcada, la difumino cuando pinte los colores que van a un lado. Aquí en esta parte noto como ciertos tonos más fríos, como un reflejo del color del vestido. Entonces a la mezcla que tengo le voy a agregar un poco de azul, un poco de azul real y un poco de azul cerúleo. Hasta aquí. Voy a hacer esta línea un poco más ancha. Ahorita está muy marcada, pero porque pues solo estoy trabajando en la sombra, falta el color que va a un lado. Un poco más de azul real. Esta zona de aquí suele ser como muy fría la piel. El color azul me ayuda a lograrlo. Y de aquí voy a extender ligeramente esta mancha hacia la izquierda con gama de azules. Hasta ahí. Y un poco hacia la derecha también. Con este mismo pincel voy a tomar un poco de rojo óxido y voy a hacer una mancha aquí. Paso un poco por los otros tonos que ya había pintado para que se integre. Perfecto. Regreso al pincel ancho que tenía. Y voy a hacer una mezcla de tono 7 con azul cerúleo, un poco de violeta de cobalto, un poco de 8. Las mezclas las hago debajo de los colores para no ensuciarlos. Sigo trabajando en la sombra. Bien. Un poco más de este tono y le agrego un poco más de azul. La idea es jugar todo el tiempo con este contraste, con esta combinación de tonos fríos y cálidos, de colores complementarios. Los colores que viran hacia el rojo y los colores que viran hacia el verde. Verde y rojo son tonos complementarios. Entonces, en la medida en que sepamos jugar con esas variaciones de tonos, vamos a lograr acercarnos al realismo. Bien.
Aquí no estoy cargando mucho de pintura porque estoy reservando un poco el espacio para trabajar con un color medio. Cambio de pincel y voy a tomar un poco de tono 6, lo mezclo con tono 4, tono 5, verde cromo, pizca de violeta y un poco de azul para enfriarlo. Bien, sí me gustó el tono. Hago una mancha aquí y luego cambio de pincel con el que tenía el tono oscuro para evitar que esa mancha crezca de tamaño, porque si sigo insistiendo con este pincel lo más probable es que termine con una mancha muy grande. Entonces estoy a tiempo para detenerme y trabajar un poco en la integración de los dos tonos. Perfecto, hasta aquí. A la mezcla del color que tenía entre 7 y 8 voy a agregar un poco de rojo y voy a ir creciendo esta sombra, pero que la sombra vire hacia los tonos cálidos. Muy bien, hasta aquí. Cambio de pincel por uno que es más grande y está contaminado con tonos medios. Vamos a hacer una mezcla y vamos a tomar bastante pintura porque hay que cubrir una zona grande con este color. Tono 4, tono 5, tono 7, un poco de azul real, más. Y vamos a ver qué tal nos funciona este color. Me parece bien. Es un tono bastante extraño. Posiblemente les parezca extraño pintar la piel con este color. Es un tono verdoso, es un tono frío. Pero para el área que estamos pintando funciona bastante bien. Toda esta zona de aquí, según veo en mi tableta, tiene carga de tonos fríos, tonos verdosos. Entonces voy a seguir insistiendo. Mi color principal va a ser el tono 7. A ese color voy a agregar un poquito de tono 8 para hacerlo ligeramente más cálido. Tengo cuidado de apenas tocar la línea de la sombra que había dejado. Ojalá puedan apreciar el tipo de pincelada que estoy dando. Mi pincel está con cierta inclinación, no está a 90 grados de la tela, o sea, está inclinado. Y estoy tratando de utilizar la cara más ancha del pincel y estoy haciendo una especie de zigzag donde no levanto la brocha, solo estoy arrastrando el color de un lado a otro. Un poco de azul real y azul real claro. Vamos a aclarar el tono y lo vamos a virar hacia los azules. Pongo mi otra mano para evitar la vibración de la tela. Ahorita no estoy preocupado por el detalle, solo quiero continuar ajustando los tonos y los valores. Aquí hay algo de rosa, así es de que voy a agregar un poco del tono 5 a esta mezcla. Conectamos con el hueso de la clavícula y hacemos una curva aquí. Bien, con este mismo color, tono 5, voy a continuar con el degradado de la sombra del cuello,
Cambio de pincel porque este pincel me está aclarando mucho el tono y no lo quiero que lo aclare tanto, entonces cambio por el pincel con el que tenía los tonos oscuros. Y doy unas pinceladas en diagonal, tratando de depositar la pintura del lado izquierdo y estirarla hacia el lado derecho. Entonces cada que doy una pincelada, levanto el pincel. Lo que quiero evitar es de que el color claro se vaya hacia la izquierda. Más bien quiero estirar el color de la izquierda hacia la derecha. Entonces, por eso mi pincelada inicia del lado izquierdo y termina del lado derecho, ¿sí? Hasta ahí, cambio de pincel. Ahora voy al tono 7 con un poco de azul. Y voy a hacer una pincelada con muy poca presión para que pueda integrar estos dos tonos. Bien. Voy por un tercer pincel, donde con este pincel voy a manejar las luces. Tengo un pincel para sombras, otro para medios y otro para los colores claros. Vamos a empezar a hacer un par de pinceladas con tonos claros. Tomo tono 4 con tono 3 y una pizca de tono 2. Voy a agregar un poco de azul real. Y lo desvanecemos. Bien. Tono 4 con un poco de tono 5. Es un color rosa. Me agrada. Bien. Y tomo el tono 2 con una pizca de tono 3 para esta área, que es un área con mucha luz. Como pueden ver, esta es el área que he pintado y esto es lo que no he pintado. Cambia mucho. No están ni siquiera integrados los tonos. Ahorita no estoy preocupado por eso. Estoy preocupado solamente por cubrir la zona con una capa pareja de óleo y después voy a usar alguna mopa o algún pincel de abanico para suavizar la pincelada. Tono 5. Aquí es muy evidente donde hay tonos, áreas como si esto fuera un rompecabezas que no está suavizado, oscuros, colores tierra, colores verdosos, azulados, colores amarillentos y colores rosados, ¿sí? Aquí creo que es muy fácil de que identifiquen cómo he ido pintando, completando ese rompecabezas, un mapa de color. Cambio de pincel por el de los tonos medios. Con este mismo pincel aquí completamos esta zona. Voy con el pincel de los tonos claros. El tener tres pinceles me es muy práctico porque me evita tener que estar limpiando el pincel cada que voy a cambiar de tono y así mantengo las mezclas de colores limpias. Bien.
poco de azul real con azul real claro. Y aquí hay una pequeña mancha de tono medio que vira a los fríos, azulado. Cambio de pincel y con este me voy a cargar a los cálidos para tratar de equilibrar el color. Y cambio el sentido de mi pincelada tratando de imitar la forma de la piel, de hacia dónde va el tejido, los pliegues. Perfecto. Regreso otra vez con los azules. Cada 2 o 3 pinceladas estoy tomando un poco de líquido, entonces lo voy mezclando con el óleo. Hasta aquí y aquí y aquí, es decir, tratar de identificar las zonas donde percibo que hay azul. Muy bien. Regreso al pincel pequeño con el que estaba pintando las sombras y voy a tomar una mezcla de tono 10 con un poco de tono 9. Aquí hay una sombra y continúa hacia abajo. En esta parte de aquí el seno tiene curvatura, entonces quiero que esa curvatura sea evidente también con la sombra, y la sombra va a iniciar desde aquí con una línea delgada y conforme voy avanzando a la izquierda esta línea se va haciendo más ancha porque el elemento de la piel se va separando del elemento de la tela y se va creando un espacio ahí. Entonces la sombra va abriéndose y va adquiriendo cierta curvatura. Si yo pintara esta sombra con el mismo ancho de principio a fin, parecería que fueran dos elementos planos y perdería el volumen. Entonces lo mismo debe de suceder del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? La sombra en esta área debe de ser ancha y se debe de ir haciendo delgada, igual aquí. Así hacemos una profundidad. Ahora, para hacer más profundo esto todavía, que tenga más volumen, tomé un poco de tono 10 y voy a marcar una sombra más oscura en el centro, que con una pincelada corta y de adentro hacia afuera la voy a ir desvaneciendo, y al darle esta sombra más oscura voy a generar mayor profundidad. Es muy importante no perder de vista la imagen de referencia, ya que ahí está la respuesta a las decisiones que queremos tomar, ¿sí? Hay cosas que podemos inventar, pero debemos de tener en mente siempre lo que nos dice nuestro modelo. Perfecto, continúo con este pincel, tono 10, y hay una sombra entre los hombros y el cabello. Baja aquí una línea que define el cuello. Está ahí. Limpio el pincel un poco y tomo ahora tono 8
con una pizca de rojo óxido. Hacemos una sombra más ligera. Cambio de pincel por este que es más ancho. Sigue siendo el pincel de los tonos oscuros. Y voy a aumentar un poco de azul a mi mezcla. Y un poco de violeta, ¿por qué no? Hasta ahí. Cambio de pincel por el de los tonos medios. Y hago una mezcla de tono 5 con 6. Pizca de amarillo, un poco de azul real. Por cierto, el azul real ya se terminó. Es un color que utilizo mucho, entonces voy a poner un poco más. ¿Dónde está mi pincel? Aquí. Es este, azul real. Tono 5, una pizca de tono 7. Voy a pintar una sombra en la orillita para generar la curvatura y que esto no se vea plano. Necesitamos que el hombro tenga vuelta. Ok. Cambio de pincel y completo esta área. Bien, ahora hago una mezcla de tono 5 con tono 4. Okay. Cambio por el pincel de los colores claros y tomo un poco de tinta carne de Georgian mezclado con tono 2. Tono 5, rosa intenso de Michael Harding. Y agregamos algo de rosa en esta zona. Hacían falta aquí algunos tonos rojizos. Muy bien. Pincel de tonos medios. Voy a dejar el pincel pequeño, no lo necesito ahorita, no quiero que me esté estorbando en la mano. Entonces, pincel de tonos medios y tono 5. Voy a usar este color como un color de transición para pasar de la sombra hacia la luz. Sería un error pasar de golpe. Siempre necesitamos un color que nos permita, que nos facilite ese paso de tonos oscuros a tonos claros. Es un color que nos sirve como de puente. Ok, hasta aquí. Cambio de pincel. Tinta carne de Georgian con un poco de tono 4. Pizca de Licking. Tono 3 para enfriar un poco el color.
Bien, hasta este punto quedó ya completada la primer fase, la primer mancha. Ahora, fresco sobre fresco, iré trabajando y ajustando los tonos. Antes de empezar a suavizar, quiero rescatar algunas luces, entonces eso lo voy a hacer con otro pincel. Es un pincel de pelo natural, de cerdas largas, cerdas blandas, para que no me remueva la pintura que está abajo. Tomo un poco de líquido y voy a hacer una mezcla de tono 1 con azul real claro y un poco de tono 2. Cargo bastante pintura y voy a dar algunas pinceladas para marcar las luces. Aquí hay una luz. En esta zona hay bastante luz y lo percibo como una luz fría, entonces voy a utilizar el recurso del azul real claro. Estoy pintando una luz bastante fría. Y aquí hay una marca que parece como del traje de baño. No la quiero pintar yo tan definida. Tal vez eso no sea muy agradable o muy bonito, pero sí la voy a sugerir muy sutilmente. Tono 1 en esta área de aquí para pintar la luz más intensa. Me parece que la luz más intensa o el punto focal de la luz en toda esta zona se concentra en esta parte de aquí. Tengo mucho cuidado de no llegar la luz hasta la orilla. Quiero respetar la sombra que ya había pintado. Y con poca pintura y poca presión en el pincel, voy trabajando esta orillita. Ahora inclino mi pincel y voy haciendo una especie de zigzag para integrar el color hacia los lados. Suavizarlo. Tomo más pintura de este color azul real claro y marco otra luz en esta zona para ayudar al volumen del seno, esta parte del pecho. Ahora voy a tomar un poco de azul real, así directo. Cambio de pincel por otro que está más firme, que me ayude a suavizar esta pincelada azul que acabo de dar. Con muy poca presión en el pincel, listo. Regreso al pincel de las luces y continúo con el azul que tiene el pincel, dejando algunas manchas que puedo apreciar en la imagen. Si necesito, puedo limpiar mi pincel y seguir trabajando con este pincel, pero ya sin pintura, para integrar y suavizar. Muy bien. Cambio de pincel por este de tonos medios. Azul real con azul cerúleo y damos algunas pinceladas en esta zona. Ok.
Dejo mis pinceles y voy a tomar mi pincel de abanico. Está limpio y está seco. Es un pincel de abanico del número 4 de la marca Rosemary y es un pincel de pelo de Marta. Bastante suave, ya está muy gastado, lo he utilizado muchas veces, pero este pincel voy a usarlo para perder la pincelada. En algunas zonas tal vez me cueste un poco de trabajo y tenga que ejercer cierta presión. Eso quiere decir que hay muy poca pintura en el lienzo. Entonces, para que el pincel del abanico funcione apropiadamente, o por lo menos como yo sé utilizarlo, necesitamos que nuestra tela tenga bastante óleo, bastante pintura. Pero bueno, ahorita voy a hacer lo que pueda con esta primer pasada. Voy a ir suavizando. Conviene tener una toalla a la mano para limpiar el pincel de los excesos. No es conveniente que pasen de una zona oscura a una zona clara de golpe porque van a ensuciar el color. Hay algunas áreas como aquí que se ve, hay una mancha, me está costando trabajo perderla, desvanecerla. Eso quiere decir que hay muy poca pintura, debí de haber cargado más mi pincelada, pero ahorita en una segunda capa, fresco sobre fresco, lo puedo hacer. Muy bien. Paso número 2 completado. Entonces, recapitulando, el primer paso fue completar el mapa de color, el segundo paso fue suavizar ese mapa de color y el tercer paso va a ser nuevamente dar una capa casi a toda la superficie cargando más pintura. Entonces es como trabajar una segunda capa de mapa de color. Pero en esta capa voy a cambiar un poco los pinceles. Tengo un par de pinceles suaves. Lo que quiero evitar es que se remueva el color que ya tengo abajo. Entonces nuevamente voy a trabajar en las sombras. Voy a elegir este color, perdón, este pincel. Tomo un poco de líquido y la misma teoría de los tonos, pero en una segunda capa. En esta capa tengo que ser ya un poco más cuidadoso. Un poco de tono 9, que es más rojizo. Y doy algunas pinceladas espaciadas.
este mismo color agregamos un poco de azul, un poco de tono 10. Y voy a seguir reforzando el concepto de la sombra con curva que les había mencionado. Bien. Ok. Limpio un poco el pincel y tomo tono 7 con algo de azul cerúleo. Agrego un poco de tono 8 a esta mezcla. Voy a tomar una mopa, déjenme buscar, aquí tengo una, es un pincel de pelo natural, pelo suave, y con este pincel voy a ir trabajando haciendo algo parecido a lo que hice con el abanico, pero ya con una pincelada más cuidada en lo que acabo de pintar. Aquí sí no me voy a esperar a terminar todo, voy pintando y voy suavizando, voy pintando y voy suavizando. Recuerden que la piel no es una superficie lisa, perfecta, no es una piel de plástico, digamos. La piel tiene poros, tiene imperfecciones, tiene variaciones de tonos. Entonces es conveniente trabajar siempre con pincelada corta y con un abanico de colores bastante amplio. Hay muchas cosas sucediendo en la piel. Pinto y suavizo. Cambio de pincel. Voy a tomar otro que está limpio. Es otra mopa, también de pelo natural, pelo suave. Y a este pincel voy a agregar un poco de tono 5, una pizca de rojo óxido, un poco de violeta de cobalto. Vamos a ver qué tal nos funciona este color. Me agrada. Entonces vamos a trabajar en los tonos medios. Es una pincelada corta y cada que termino mi pincelada levanto el pincel y lo vuelvo a llevar a la tela, ¿sí? Entonces es toque, toque, toque.
Voy a agregar un poco de tono 6 y tono 8 a esta mezcla. Cambio de pincel y suavizo lo que acabo de pintar. Cambio de pincel y continúo pintando. Tono 8, rojo óxido, un poco de tono 5 y una pizca de tono 7. El 7 tiene verde, que es el complementario de todos los rojos que estoy agregando. Aquí es un tono medio que nos va a ayudar a generar esta curva. Vamos a agregar un poco de azul real. Bien, más azul real. Como pueden observar, he utilizado muchos azules. Todos estos azules me ayudan a complementar los 10 tonos de la piel y la imagen también me dice que hay muchos tonos azules en la piel. Entonces no le tengan miedo a los tonos azules. Es importante saber dominarlos para tratar de acercarse a unos tonos de piel realistas. Pinto y voy a suavizar con este otro pincel. Voy a aprovechar que la pintura de la sombra todavía está fresca, entonces con esta brocha voy a irle dando forma. Okay. Voy a cargar un poco de rojo óxido. Aquí veo una mancha de este color y por aquí hay otra mancha. Esta segunda capa que estoy dando en la misma sesión de pintura ya es más fácil si la hago con pinceles de pelo natural, que son más suaves y no me levantan la capa que ya había pintado previamente. Si sigo trabajando con pinceles rígidos, voy a rayar lo que está abajo y la voy a pasar mal. Por eso cambio de pinceles a pinceles más suaves. Un poco de violeta, una sombra avioletada para trabajar en la curvatura de aquí del hombro. Oscurecerlo un poco, que parezca que está perdido ahí en la penumbra. Vamos a suavizar esta mancha de aquí. Tal vez sea más fácil hacerlo con este pincel. Poco más de rojo y voy a usar este color como puente, como transición para esta sombra hacia los tonos medios.
Tono 5, pizca de tono 4, un poco de verde cromo. Y damos algunas pinceladas con este color rosa en esta área. Están muy marcadas, no quiero continuar contaminando, así es de que cambio de pincel y con este lo suavizo. Bien. Ahora solo me falta trabajar un poco las luces y bueno, esto puede continuar y continuar hasta lo que el tiempo me permita, pero este video vamos a cortarlo después de suavizar esta última intención con los tonos claros. Este es tono 1 con azul real claro y sigo insistiendo con la luz. Ok. Estoy dando un poco de forma con algunas pinceladas de color claro. Voy a tomar un poco de tinta carne de Georgian. Es un rosa bastante agradable. Es un color que no es muy agresivo, así es de que fácilmente se va a integrar con lo que había debajo. Bien, cambio de pincel. Con la mopa que he estado suavizando, la limpio un poco por aquello de que tenga exceso de pintura oscura y no lo vaya a contaminar. Entonces con esta brocha suavizo mis pinceladas. Esto no está terminado, pero no me voy a estresar, lo voy a dejar hasta esta etapa que se seque. Voy a seguir continuando con el hombro y con el rostro para que todo tenga 3 capas de pintura. Cuando esto esté seco, regreso a una 4ª capa y mi trabajo ya va a ser un poco más minucioso. No sé si esta zona la pueda completar con 4 capas. Cuando termine la 4ª capa decidiré si hasta ahí o necesito más. Entonces no hay una regla de cuántas capas debo de pintar. Cada zona te va pidiendo, te va diciendo cuánto necesitas. También
pues tiene mucho que ver con la habilidad del pintor. Entonces hay veces que en 2 capas logras el resultado que buscas y hay veces que necesitas 5 o 6 capas. Limpio mi pincel y por último nada más voy a suavizar un poco aquí la integración de la sombra. Aprovecho la pintura que trae mi pincel para sacar una luz aquí. Perfecto. Hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya podido compartir un poco de mi proceso, los pinceles, la elección de los colores, la teoría del color y el trabajo del pincel y cómo voy construyendo a base de capas. Los espero en un siguiente video para continuar con otra zona y seguir aportándoles más conocimiento. Gracias, nos vemos en la próxima.